Es un tiempo con un propósito eterno cada vez que nos juntamos contigo, Señor, por medio de la oración. Gracias por la vida, Señor, que nos permites tener como hermanos y como iglesia, y por todo, Señor, lo que tú estás haciendo, aquellas cosas que no sabemos, que no vemos, pero que creemos, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. La enseñanza. Hay varias palabras en el griego que al traducirlas al castellano, pues se traduce como enseñanza. Muchas palabras. Cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos varias direcciones diferentes basándose en el origen, en la etimología de la palabra enseñanza. El tema de esta tarde en el discipulado es la enseñanza. Y pues vamos a tratar de poder hablar un poco, ya es un poco tardecito, pero vamos a hablar un poco acerca de cómo fue la enseñanza en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, en el Antiguo Pacto, cómo es y fue la enseñanza en el tiempo de Jesús, y vamos a terminar hablando de la enseñanza como iglesia. Fíjense, amados hermanos, que lo que nosotros entendemos como enseñanza no es precisamente lo que antes se conocía como dar o como recibir una enseñanza, porque para nosotros una enseñanza es lo que pensamos. Analí, cuando te dicen vamos a recibir una enseñanza, ¿en qué piensas? Nos va a enseñar cómo servir. Hermana Carol, cuando dicen vamos a recibir una enseñanza, ¿qué es de lo que piensas? En lo primero que piensas. Aprender algo nuevo. Mano Noel. Una prédica. Hermano Mario. En la palabra de Dios. Ok. Fíjese que en la antigüedad, en Israel primitivo o antiguo, no sé cómo lo podamos nosotros visualizar, la enseñanza era un poco diferente a lo que nosotros conocemos ahora como enseñanza. Cómo se daba una enseñanza también es otro punto importante que vamos a tratar de desarrollar. Quién daba la enseñanza y cuál era el objetivo de la enseñanza. La enseñanza ha evolucionado al igual que todas las cosas. Ha tenido una evolución. Hace 2000 años, menos de 2000 años, no había imprenta, no habían libros, no había tinta, no había, no digamos, computadoras, teléfonos, internet, mensajes, redes sociales, no habían lapiceros, no habían pizarras, no habían marcadores. Sin embargo, había enseñanza. Y cuando hablamos específicamente de la enseñanza bíblica o teológica, aunque no es siempre lo mismo, pero cuando hablamos de la enseñanza divina, vemos que la iglesia no nació con computadora, no nació con marcador, con una pantalla o con imágenes. Ahora, pues la enseñanza es un poco más didáctica, pero siento que no es tan penetrante. Antes no había ninguno de esos recursos, pero la enseñanza
fulminaba al alumno al punto que lo transformaba y lo cambiaba. Entonces es bien irónico, contradictorio hasta cierto punto, porque con tantos recursos debería de ser un poco más fácil no solo comprenderla, sino aplicarla. ¿Cómo harían las personas en la antigüedad? No hablé porque digamos que en este discipulado, de este día, podemos partir en tres partes. En el tiempo del Espíritu, la iglesia; en el tiempo de Cristo, estamos hablando de templos y sinagogas; y en el tiempo del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, estamos hablando de Malaquías para allá, o mejor dicho, de Juan el Bautista para arriba, ascendentemente. En los tres tiempos había enseñanza, sin contar el último tiempo. Pero en el principio, cuando estamos hablando de Moisés, ellos transmitían enseñanzas sin Biblia, sin papel. Y este es el punto, porque este discipulado vamos a tratar de como discípulos de Cristo entender, analizar y valorar lo que es para nosotros en este último tiempo, lo que es recibir una enseñanza y cómo antes se planteaban las enseñanzas. Para poder ver esto, yo dividí el tema en varios aspectos. El primero es que para poder ver esto o entenderlo, tenemos que pensar en que en la antigüedad la fe no era algo opcional, no consistía como ahora, que es algo personal y opcional. Es decir, el que quiere ser cristiano tiene la opción de serlo. Y tu vida con Dios, Noel, es privada. O sea, yo no puedo saber qué tan cerca estás de Dios, porque ese es tú con Él. En la antigüedad no era así. En la antigüedad la vida con Dios era más enraizada a lo público. Y la fe no era algo opcional. La fe era algo que literalmente era algo que era el todo de la vida. Fíjate qué interesante. O sea, solo por ser hebreo, tú ya tenías Dios. Solo por haber nacido bajo el pacto de la circuncisión, tú ya tenías un Dios. No podías escoger. No podías escoger qué día ibas a servir, no podías escoger cómo querías servir, no podías escoger cómo querías vestirte. Ahora sí, en ese tiempo no lo podías hacer. Ya estaba plasmado. De hecho, fíjense que la fe no era una creencia privada u opcional, sino que era el todo en la vida. Yo no sé si ustedes sabían, pero en el monte Sinaí, Dios le reveló a Moisés el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que a estos 5 libros los hebreos le llaman la Torá. Ahora, la Torá es una palabra que tiene una raíz hebrea, pues, evidentemente, y la palabra es Yadá. Fíjense, Yadá. Pero la palabra Yadá, al traducirla al castellano, vendría siendo como lanzar una flecha, como tirar un dardo. Yadá, fíjate. Por eso es de donde viene la palabra Judá, de extender las manos, de levantar, de soltar, de tirar, de desprenderte. Es Yadá. Entonces, etimológicamente hablando, digamos, ¿verdad? Estudiando la palabra Torá o Yadá, vendría siendo como un arco y una flecha, por el origen de la palabra Yadá, que es flecha, es lanzar, es tirar. Lo irónico, o mejor dicho, lo interesante es que la palabra pecado es una palabra que es hebrea, que se llama, bueno, la palabra pecado es la palabra hatat. Hatat, y la palabra hatat significa errar del blanco. Con esto entendemos que para los hebreos
la única manera de darle al blanco es tomando en su vida la Torá. Para ellos, para nosotros podemos entenderlos. La única manera de que nuestra vida tenga sentido y que le demos al propósito de Dios, para que nuestra vida no sea una vida por gusto, no hayamos nacido solo por nacer, sino tenga un sentido, un propósito, le demos al blanco, tenemos que absorber este libro. Si nosotros no absorbemos este libro, aunque seamos presidentes o ganemos el premio Nobel, el propósito por el cual Dios nos permitió vivir en esta tierra no se cumplió. Porque el propósito de Dios al darnos la vida aquí en la tierra es que volvamos a Él. Y la única manera de volver a Él es por medio de Jesucristo. Quiere decir que si logramos todo lo que querramos aquí, pero no abrazamos la verdad divina a nuestras vidas, no dimos en el blanco. Eso es la palabra Torá. Es dar en el blanco. La palabra pecar es errar del blanco. Es tirar, pero para allá. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué uso estas palabras? Porque primero, porque la enseñanza que los hebreos o el pueblo de Dios originalmente te transmitía era una enseñanza que había sido revelada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, que era el Pentateuco, o lo que se le conoce como la palabra Torá. Ahora, ¿de dónde comenzaba la enseñanza? Mire, pues aquí donde ya se pone un poco más amplio el concepto, porque la enseñanza nuestra, que entendemos, mejor dicho, como enseñanza, empezó desde el momento en donde yo empecé a orar. Ahí empezó. De hecho, si ahorita llamaran, yo digo, ya estoy enseñando, ahorita ya estoy predicando. Ese es el concepto que tenemos en este tiempo. Pero el concepto primigenio o el concepto primario de la palabra enseñanza en el pueblo de Dios no empezaba ahí, empezaba desde antes de nacer, ¿sí? O sea que ellos empezaron a recibir enseñanzas y a dar enseñanzas desde antes de nacer en este plano. Y por esa razón es que vemos, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, cuando aún no había nacido Samuel y Ana ya lo estaba presentando. Es decir que desde antes que Samuel naciera, la mamá le estaba enseñando a su hijo cuál era su lugar. Fíjate qué interesante esto. O sea que la enseñanza no empezó, o sea que ahorita empezó la Jaciel en kinder, ahorita está empezando a aprender. No. En la cultura hebrea, por eso es que esto es importante, porque en la cultura hebrea la enseñanza iniciaba desde antes que nacieran y era por medio del primer maestro que tenían, que eran sus padres. Fíjate qué tremendo esto. Esto es bien bonito, bien interesante. Porque cuando el niño estaba en el vientre, el primer pastor, el primer evangelista, el primer profeta, si lo miramos como esta dispensación, o el primer líder, o el primer hombre de Dios, o el primer rabino, como lo quiera, era el papá. El papá lo que hacía era al niño que estaba en el vientre, le empezaba a enseñar. Fíjense que solo quisiera que fuéramos a dos citas bíblicas. La primera está en el libro de Salmos 144, 12. Salmos 144, 12. Y solo es para que tengamos una visión de lo que para el pueblo de Dios era la enseñanza. Salmos 144, 12. Dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. O sea, mira qué interesante que la visión paterna en cuanto a los hijos era de formarlos, era de
educarlos. De hecho, me gusta muchísimo la palabra labrada, dice, y crecida, dice, porque el padre entendía que la visión que tenía el pueblo de Israel en cuanto a la enseñanza, porque el tema se llama la enseñanza. Entonces, la visión que tenían no empezaba cuando el niño nacía. De hecho, ellos escribían el Salmo 144, lo que nos dice es que desde que ellos tenían el entendimiento de que serían padres, su anhelo es que sus hijos fueran como plantas crecidas, los varones, y las mujeres como esquinas labradas, como las de un palacio. O sea, esto no lo está diciendo alguien que ya tiene a su hija. Esto está diciendo la visión que tienen los hebreos o que tenían los hebreos para sus hijos. En el libro de Proverbios 22:6 dice, ese famoso versículo que dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará. Es decir, que lo que los papás visionaban de sus hijos es enseñarles. Porque aquí dice, instruye, dice el Proverbio 22, versículo 6, instruye. Estamos hablando de enseñanza. O sea que el tema es uno solo, que es la enseñanza. ¿Cómo era la enseñanza antes de que la iglesia fuera fundada? Antes que Cristo pisara la tierra para redimirnos, en el tiempo en donde el pueblo de Dios estaba aprendiendo cómo ellos enseñaban. Esto es el concepto que tenían. Así debería de ser el concepto de nosotros como padres o de los pastores o de los apóstoles. Visionar a los niños, a los hijos con estos lentes. Bueno, ahora, la primera escuela que los niños tenían era la casa, definitivamente. Y el padre de familia era el primer maestro. De hecho, la enseñanza a los niños no era algo, como digo, algo optativo. Es que la verdad es que a mí ya no me da tiempo de orar por los niños. No me da tiempo de leer en la Biblia. Estoy cansado. No me da. Si le digo yo a Jaciel, no es cuestión. Damos a darle un espacio a Dios. Pero tal vez el fracaso te enseña, ¿va? El haber perdido te enseña. Pues, el haber perdido cosas tan valiosas me enseñó. Entonces, y yo veo que yo tenía este pensamiento. Bueno, es una opción. Vamos a la iglesia y en la iglesia se va a suplir la necesidad de que mis hijos se acerquen a Dios. Eso piensa uno. Pero dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio estamos hablando de la enseñanza en el pueblo de Dios. Este tema lo vamos a partir en tres partes. La enseñanza en el tiempo del Padre, la enseñanza en el tiempo del Hijo y la enseñanza en el tiempo del Espíritu, que estamos hablando de la iglesia. En el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, versículo 2 dice, le está hablando a los padres, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Ahora mira lo que dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es decir, que este era un mandamiento. De hecho, se le llama el Shema de Dios. Fíjate tú. Deuteronomio capítulo 6. Después viene el famoso versículo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero esto que te estoy diciendo, dice el versículo número 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Dice, mire usted, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea que
la instrucción, la enseñanza de Dios en el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés no era opcional. Este es el primer y gran mandamiento, que de hecho Jesucristo mismo lo cita en los evangelios. Fíjate, y dentro del contexto lo que dice aquí es de que el padre debía de hablarle y enseñarle a su hijo los mandamientos de Dios. Ahora lo que hacemos es que lo haga la maestra, que parece maestra. Si bien nos va, pero esta no es una responsabilidad como mía. Yo cumplo orando para comer. A veces cuando tengo mucha hambre, oro al final. Fíjese cómo se ha, y por esa razón es que empecé hablándole de todos los recursos que tenemos para enseñar. Y antes sin recurso, el impacto de la enseñanza era fulminante. Ahora, si ya vemos que el hogar era la primera aula y el padre de familia era el primer maestro, nosotros debemos de ver dos cosas. Primero, que todos los hebreos, esto usted lo puede encontrar en Google, puede googlearlo si quiere, pero esto es parte de historia. Por eso es que yo le hablaba al pastor, porque como con el pastor platico primero antes de todo, le comento. Yo le decía a él, no puedo evitar, porque no quiero que también la gente crea, ni usted, ni nadie crea que estoy tratando de judaizar a nadie. Pero el tema se trata de la enseñanza en el pueblo de Dios. Yo no puedo omitir la Torá. No puedo omitir hablar de ciertas cosas que no están de acuerdo o conforme a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Ya me va a entender. Mire pues, cuando un niño tenía entre 5 o 6 años, y estamos hablando ya en el tiempo de Jesús, primero le expliqué que la enseñanza constaba de dos cosas. Según Deuteronomio capítulo 6, era una enseñanza oral, verbal, que a eso se le conoce como las tradiciones orales, que se van transmitiendo de boca en boca. Mi bisabuelo a mi abuelo a mi papá a mí, yo a mis hijos a mis nietos, y mis nietos a mis bisnietos, y mis bisnietos a mis tataranietos. O sea, oralmente. Y todas esas se recapitulan y hacen un libro que, bueno, pero ese es un libro hebreo, que eso es por otro lado. Pero vamos a lo mismo. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra y él se encontró con esta misma corriente, esta misma corriente en cuanto a la enseñanza. Ahora, ¿qué corriente? Que cuando el niño cumplía entre 5 y 6 años, iban a un lugar que se llamaba Bet Sefer. Bet Sefer era como una escuela en donde a los niños, escucha bien esto pues, a los niños se les enseñaba a escribir y a leer. Era una escuela. Bet Sefer se llama. Pues se puede traducir como la casa del libro. Los niños de 5 y 6 años se enviaban a una escuela a que les enseñaran a leer y a escribir. Pero fíjese usted que el material que usaban para enseñarles a leer y a escribir, ¿qué cree que era? ¿Ah? ¿Qué dice? La Torah. Fíjate tú. A nosotros nos enseñan con dibujitos y ahí viene la A, ahí viene la E. Diga conmigo, oh. A ellos les enseñaban a escribir y a leer usando la Torah de 5 a 6 años en este lugar que se le conoce como la casa del libro. Todos los niños hebreos
No podían. Mejor me voy a ir a una escuela. No, mejor me voy a ir a un colegio. No podías. Sos hebreo. Y tus papás ya te enseñaron cuál es tu lugar. Antes de nacer, te consagraron. Ahí miramos a Sansón, a Jesús, a Juan el Bautista. La mayoría de los judíos, de los que practicaron el judaísmo, tenían esta línea. Por eso Pablo dice, yo en la más rigurosa escuela judaizante, ahí yo crecí y me desarrollé. O sea, Pablo fue a estos niños que a los 5 o 6 años lo llevaron a este lugar, es una escuela. Entonces, niños los llevaban a los 6, 7 años, 5 o 6 años, y les enseñaban a leer y a escribir usando la Torá. El maestro Melamed se le llamaba al maestro. Viste que aquí el primer maestro fue el papá, el Abba. Ahora Melamed es el maestro de la escuela del libro. Fíjate qué interesante. Otro maestro. Aquí ya el papá se complementa con lo que ya le dio al niño en la casa, se complementa con lo que el maestro le va a enseñar a su hijo a leer, a escribir, obviamente usando la Torá. Les enseñaban a recitar, a memorizar pasajes completos a los niños de 5 o 6 años. Pasajes enteros de la Torá. Fíjense ustedes. Un patojito de 5 o 6 años ya estaba. Y esto de la memoria era importante que se lo memorizaran, porque no todos tenían acceso a papel, a pergamino, a rollos. El tiempo eran rollos, no tenían todos. Entonces era importante que lo aprendieran para podérselo comunicar a sus hijos. Entonces, para que lo puedas, para que la cadenita no se rompa. Yo lo aprendo y te lo enseño. Mi hijo lo tiene que ver de chiquitito para que crezca en eso y él se lo enseña. Así la cadena nunca se rompe. Ahora, miren pues. Algo muy interesante que a mí me llamó mucho la atención es que en esta escuela salían entre 12 y 13 años. Es decir, que entraban a Bet Sefer de 5 o 6 y salían de 12 a 13 años. Y en ese momento, los jovencitos aprendían el oficio de sus padres. Si era carpintero, el papá lo llevaba a trabajar con él, pero tenía las bases de la Torá incrustadas en él. Ahora, si era de los buenos patojos, lo llevaban a otra escuela que se conoce como Bet Midrash. Es una escuela en donde entraban los jovencitos de 12 y 13 años que salían de la primera escuela y entraban de 12 a 13 años, solo que aquí ya no entraban a aprender únicamente, sino que ellos entraban a preguntar y a debatir. Quiere decir que hay un tiempo en donde no se puede preguntar. Fíjate qué interesante. Mire qué orden. Y otra cosa que les enseñaban en Bet Sefer, precisamente era esto: a respetar y a comportarse delante de la palabra. Fíjate tú. Eso lo aprendían de 5 a 6 años. Cuando llevaban a la otra clase, aquí la clase consistía en que hubieran debates en cuanto a algunos pasajes de la Torá, algunos escritos de Isaías, algunos pasajes de algunos profetas que se ponían a debatir. Aquí pues ya era un rabino que les enseñaba, y los que decidían quedarse, ellos iban a otro lugar que se llamaba Bet Ha Midrash, que es la escuela grande, y aquí es donde ya una persona dejaba su casa y seguía a un rabino. Eso era lo que se mira en el libro de Juan, cuando andaban con él los discípulos de Juan el Bautista. Eran hombres que ya habían pasado estas 2 escuelas y que había decidido seguir a Juan y ser un discípulo de Juan.
Ahora, lo que me llama la atención, y es que ya no tengo mucho tiempo, es que en la antigüedad, fíjense hermanos, que en la antigüedad el rabino o el maestro no tenía una plataforma para enseñar. Por eso le decía, cuando uno piensa en enseñanza, yo pienso en una enseñanza, pienso en pizarra, en lapiceros, en presentación. Se me viene a la cabeza. Vamos a tener una enseñanza bonita, alguna dinámica, algo que se mire, o van a marcar algo, o una, ¿verdad? Eso pienso. Pero cuando vemos cómo eran las enseñanzas en la antigüedad, la Biblia nos enseña que ellos no tenían un lugar específico para enseñar. Fíjense, hermanos, ellos enseñaban viviendo con ellos. Ahora uno entiende por qué los discípulos se fueron con Jesús, dormían con Jesús. Quiere decir que los discípulos aprendían de su maestro no solo lo que les enseñaba con la boca, sino que aprendían de su maestro cómo pensaba, cómo trataba, cómo saludaba, cómo trabajaba, cómo caminaba, cómo él se desarrollaba en su vida. Eso fue lo que me llamó poderosamente la atención cuando vemos la diferencia abismal de lo que ahora entendemos como una enseñanza. Una enseñanza es una hora, de ahí nos vamos. En cambio, en el tiempo de Jesús, una enseñanza era una vida. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 46, en el libro de Lucas 21, voy a decirle las citas bíblicas. Lucas 2:46 habla cuando Jesús estaba de 12 años, él estaba en Bet Midrash, en esta segunda escuela. Estaba en el capítulo 2, versículo 46, estaba Jesús hablando con los doctores de la ley de ese tiempo en el templo. ¿Recuerda usted? Es porque en ese tiempo ya se debatía, ya se preguntaba. En la primera escuela, el niño solo aprende a respetar, a callarse, a escuchar, a obedecer y a aprender a memorizar. En la otra escuela, que ya es más grande, ya el joven ya tiene bases, ya puede disertar, preguntar, debatir. Y por eso es que los doctores vieron que lo que este niño sabía y cómo miraba las cosas, ni siquiera ellos lo tenían. Eso es lo que a ellos los sorprendió. Pero él tenía el permiso de hacer. Yo cuando no se ve esto pensé que era un niño cualquiera que entró al templo y le puso a preguntar a los ancianos, ¿va? Mira, ¿y por qué aquí? No, era algo que ellos, ese era parte del ejercicio de una enseñanza. Fíjense, hermanos, en el libro de Lucas 21, Mateo 21:23 y Juan 18:20 hay una diferencia que Jesús dice que estaba en el templo en los 4 versículos, a excepción del último que es 18:20 de Juan, dice templo y sinagoga. Pero lo que les quiero decir es que en todas las sinagogas en el primer siglo, todas las sinagogas a la par tenían estas 2 escuelas. O sea, estaba la sinagoga y a la par habían 2 escuelas, que era Bet Sefer y Bet Midrash. Estaban a la par de las sinagogas. Ahora, lo que quiero decir es algo. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre tabernáculo, templo, sinagoga y lugar de reunión? Simplemente son lugares donde se juntaban para encontrarse con Dios. Ahora, el problema es que, no, pues no hay problema. La sinagoga, la palabra sinagoga es una palabra que significa un lugar de reunión de personas. Es una palabra general, que no es exclusivamente para los judíos. Sin embargo, ellos empezaron a juntarse en sinagogas cuando ellos fueron, su templo se destruyó. Ellos no tenían dónde reunirse. Entonces empezaron ellos a reunirse en algunos lugares no fijos, porque no tenían templo. Ya había pasado el tabernáculo y el templo había sido destruido. Entonces no tenían dónde reunirse.
Entonces, a eso se debe es que empezaron a juntarse en algunos lugares y a eso le pusieron sinagoga. Solo que al pasar el tiempo, las sinagogas fueron como fijas. Quiere decir, aquí en esta esquina de la cuadra nos juntábamos, pero ahorita, hermano Noel compró esta esquina y la donó para que hagamos ahí algo. Entonces, ahora es una sinagoga, pero originalmente fue un lugar que fue una necesidad que se dio para reunirse ahí. Pero a la par de esos lugares de reunión, los rabinos y los maestros de la ley tenían escuelas. ¿Qué era más importante? ¿Una escuela o una sinagoga? La sinagoga es un lugar de reunión para adoración. Y la escuela es un lugar para aprender. Fíjense, para la cultura hebrea o judía, no había diferencia entre escuela y sinagoga. Es como decirle, ¿qué es más importante? ¿Ir a la escuelita allá arriba o venir al culto? Alguna persona puede decir, estar en el culto es más importante. ¿Pero por qué? Porque nosotros creemos de que la alabanza, la ofrenda, la danza, el servicio y todo esto le da un plus. Sí, lo que pasa es que en el servicio es un tiempo de adoración. En cambio, allá están aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que trato de explicarles, hermanos? De que realmente los hebreos no separan la escuela de la sinagoga, no lo separan. Ellos, su contexto es el mismo. Las dos cosas sirven para enseñar, para poder transmitir el mensaje divino. Tengo 10 minutos. ¿Cómo recibían la enseñanza? La Biblia enseña en Lucas 10:39 que lo recibían a los pies, es decir, que en estos lugares de aprendizaje, no habían como lo que nosotros conocemos ahora, lo que yo te decía, ¿va? Es que ahora, puchica, vieran ustedes ese salón de enseñanza que tienen los niños, tienen una plasma de 69 pulgadas y sonido que, pero ni en el cine de allá arriba, de Carretera del Salvador hay, y unas butacas y ellos, ¿sabe dónde dice? Mire, el libro de Lucas 10:30 dice que estaba a sus pies, en el piso. Marta y María. En Hechos 22:3, Pablo dice que él se crió a los pies de Gamaliel, pero uno dice, es que ese es un término. Yo así lo miraba antes. Cuando Pablo dice que él fue enseñado a los pies de Gamaliel, pero esta palabra pies de Gamaliel es algo literal. Por eso los discípulos se sentaban en el piso y el maestro se sentaba y ellos estaban sentados ahí. Y sin mucho recurso, la enseñanza que les daba el maestro, el rabino, porque a Jesús le decían rabí, que es de rabino, les enseñaba, les impactaba, y Jesús no tenía pizarra, no tenía computadora, no tenía. ¿Cómo pudo transmitir? Y no solo Jesús, sino Gamaliel. ¿Cómo pudo transmitir la enseñanza al apóstol Pablo? ¿Cómo pudo Juan el Bautista enseñarle a sus discípulos al punto de llevarlos a que se bautizaran? Es decir, definitivamente no era un tiempo. O sea, lo que podemos hacer, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es enseñarles a ustedes ahorita es 45 minutos. Pero deberíamos nosotros de seguir. Los niños deberían de seguir con sus papás. Ustedes con la Biblia. Entonces esa cadena no se rompe. ¿Dónde estaban las escuelas rabínicas? Bet Sefer, Bet Midrash y Bet Hab Midrash. Según Hechos capítulo 19, versículo 8 y 9, dice que estaba Pablo predicando en una sinagoga y al ver la actitud de ciertos discípulos, dice que los separó, fíjate, los apartó y los llevó a una escuela de un hombre llamado Tirano. Se separó de ellos, de la sinagoga, del lugar de culto, y los llevó aparte a una escuela de un hombre llamado Tirano. Solo lo voy a leer. Hechos capítulo 19, versículo 8 y 9, dice:
Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios en una sinagoga. Pero ya ustedes entienden de que las escuelas estaban a la par de las sinagogas. Para ellos era importante la enseñanza. Pero endureciéndose algunos, ¿en dónde? En la sinagoga, en lugar de adoración. No creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahora, esta palabra escuela hace referencia precisamente a lo que estamos viendo. Era una escuela que estaba a la par de la sinagoga, que era una escuela que le daban de alguna manera, pues no de alguna manera, es una escuela donde se hablaba de la Torá, donde se hablaba de el Mesías, solo que escondido. Bueno, en la sinagoga, que era el lugar de oración, Pablo llegó a hablar de Jesús, de la salvación, del reino de Dios. Lo toparon, entonces se fue a la escuela. Por eso le decía yo, son dos lugares que prácticamente hacen el mismo trabajo. Con razón tiene un nivel diferente, ¿va, hermano? Otra cosa, según el capítulo 17 del libro de Hechos, versículo 10 y 11, el capítulo 17 del libro de Hechos, versículo 10 y 11, habla de lo que ellos habían sido entrenados, y aquí estoy aterrizando. Pablo está en un lugar llamado Berea. ¿Se recuerda usted este famoso grupo de hermanos que le decían los bereanos? Los bereanos, uno dice, uno tiene que ser como los bereanos, dice. ¿Por qué? Porque los bereanos, cuando Pablo les enseñaba, ellos se iban a sus casas a revisar si lo que estaba enseñando Pablo era cierto, pero realmente no era algo que solamente los bereanos hacían. De hecho, dice la razón por la cual ellos lo hacían. Mire lo que dice, pues. Versículo 8 dice: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. No. Ahí está. Versículo 10, perdón. Versículo 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, dice, que los que estaban en Tesalónica. Ahora, mire la característica de estos nobles. Pues recibieron la palabra con toda su solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué es una de las cosas que miramos aquí en cuanto a la enseñanza? Que ellos desde pequeños habían sido entrenados para inquirir. De hecho, los rabinos nunca dejaban de aprender y nunca dejaban de enseñar. Algo que también nosotros, desgraciadamente, también tenemos de malo. Van a hablar de la Santa Cena. Ya me sé el tema de la Santa Cena, qué aburrido. Mejor algo más, es que esos temas ya. Y aquí dice que ellos sabían que tenían que seguir aprendiendo. La palabra nobles aquí es una palabra hebrea griega, que es la palabra eugenes. Y significa bien nacido. Uno dice, puchica, pero qué raro va. O sea que este noble quiere decir bien nacido. ¿Qué significa? Que esta persona se desarrolló en toda su vida de una manera tan sana que siempre tenía ese espíritu de aprender y sobre todo de investigar lo que estaban enseñándole. Nosotros ya no hacemos esto. Nosotros lo que hacemos es que nos quedamos con lo que nos dicen. Fíjate que esto es malo. Nos quedamos con lo que nos dicen y mejor ponerse a pensar. Voy a chequear eso y ponerse a investigar. Bueno, y cierro la Biblia y termino con esto. Yo les había dado por lo menos 4 preguntas. La primera, ¿qué era una enseñanza? En el antiguo pacto, ¿qué era una enseñanza? Bueno, una enseñanza era un ejemplo. Una enseñanza era algo que podían no solamente oír, sino que podían ver. En el libro de Hebreos,
en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos 1:1. Quiere decir que Jesús enseñaba y hacía. Hacía y enseñaba. Entonces, ¿qué es una enseñanza? Es un ejemplo. Simplemente es un ejemplo. Ahí nos ponchan a un montón. Porque yo, si me pongo lo que hablábamos al principio del discipulado, ¿va? Me voy a poner a hablar del amor, pero tengo un odio contra alguien, o me voy a poner a hablar de algo que yo estoy mal, mejor no le enseño. No, mejor lo enseño y voy a tratar de esforzarme para que ustedes miren lo que les estoy enseñando, es cierto. Eso hace un rabino. Un rabino o un rabino, un maestro en ese tiempo no enseñaba para lucirse o para ser reconocido. El rabino enseñaba para poder ser fiel a su maestro. Por eso Jesús dice: id por todo el mundo. Es decir, la revelación del evangelio consiste en recibir y dar. No en recibir, lo tomo, esto lo dejo como el pescado, esto lo voy a despulgar. Eso es un concepto que esto ha arruinado las enseñanzas. En el tiempo de ellos no podía decir, no, yo voy a hacer como el pescado, voy a ver de Moisés qué quiero, qué me sirve, qué no me sirve. Lo que pasa es que la calidad de los maestros, empezando por mí, es decadente, es la verdad. Y la calidad de los alumnos, igual, es decadente. Porque piensa que la enseñanza duró 1 hora, ya no. Mi maestro es ese hombre. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ponemos los ojos en un hombre que es igual de mortal que uno. Pablo dijo: no me miren a mí. Bueno, otra pregunta: ¿cómo se daba la enseñanza? Bueno, se daba de dos maneras. Una manera que era escrita, lectura, vivida, y otra manera que era oral. De esas dos maneras. Nosotros en este tiempo, por eso a través de las 3 clases que vamos a recibir, hoy vimos una parte, vamos a ver que la enseñanza debe de mantenerse en esa línea. Oral, verbal, visual y de acción, Si la enseñanza que reciben de mí como discipulador falta alguna de las 3, no es efectiva. No es efectiva. Pero eso no lo saben, porque como la mayoría no vive conmigo, las que saben realmente cómo vivo yo, pues es mi esposa, mis hijos, mis vecinos. Ellos podrían ponerle, mire, ¿y él que les ha venido a evangelizar? ¿Ha tocado en la puerta para hablarles? Pues sí, me animé a tocar la puerta de un lado, no me va a tocar a mi vecino. Por lo menos se burlan, se ríen, pero vamos a esto, pues, ¿verdad? Que tiene que mantenerse esa línea. ¿Quién daba la enseñanza? Wow. Bueno, ya lo vimos desde el principio. Desde el principio los padres son los encargados principalmente de dar la enseñanza antes de que nazcan. Cuando están afuera, siguen dando la enseñanza. Cuando están afuera, pues ellos no dejan de enseñar a sus hijos, sino hasta que realmente Dios se los lleve. Porque dice la Biblia, todos los días. No dice, mientras que son pequeños, mientras que están en tu casa. No, todos los días. Mira, perdóname, mi hijo, ya estás grande, pero te tengo que enseñar. Hacer lo correcto. No, un padre sabe lo que hice ahora. Yo ya lo hice. No, eso no dice la Biblia. Esto un hijo podría decir, bueno, yo lo voy a honrar, pero él no lo merece. Esto es tergiversar la Biblia. Mi trabajo, le digo a mi hija, aunque ya que te cases, te voy a decir lo que te tengo que decir. No, lo correcto no es simplemente congregarte y aunque vayas con tu mamá a congregarte. No, lo correcto es la otra parte. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? ¿Por qué se enseña? ¿Por qué se enseñaba? ¿Sabe por qué se enseñaba? No era para que supieran. Ahí está el acto. ¿Saben para qué se enseñaba? Para que ellos alcanzaran a ser un pueblo de sacerdotes y gente santa. Esa era la función de la Torá. Que ellos llegaran a cumplir el propósito de Dios. Vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes
y gente santa. Y para eso les dejó la Torá en aquel tiempo y les dejó los maestros en aquel tiempo. El próximo sábado vamos a hablar acerca de la enseñanza en el contexto del Cordero. Y tal vez el próximo, si Dios nos da oportunidad, vamos a hablar de la enseñanza desde el contexto de la iglesia, que ya es nuestro tiempo. Así que espero que hayan aprendido algo con mucho temor y mucho amor, pues tratamos de querer hablar, pues, cosas históricas, pero que tiene base bíblica. Lo que pasa es que uno la lee, pero uno dice, pero ahora uno dice, ah, sí, pues, entonces por esto pasó esto, por eso están haciendo aquí, por eso allá. Amén, hermanos. Vamos a orar, ¿sí? Ahí no habla de que son diáconos, ancianos, o que hablan que son maestros, o así, sí específicamente, pero hay un versículo que encierra todo eso cuando dice real sacerdocio, pueblo santo, elegido por Dios. O sea, ahí no está haciendo especificaciones de un grupo, está hablando de un pueblo general, del propósito de Dios, de que sean, dice real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Miren qué lindo para eso. Que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. Sí. Ahí se encierra el propósito por el cual teníamos que aprender a aceptar la enseñanza en ese tiempo cuando la daban, ¿verdad? Sí, nosotros ahora cuestionamos mucho. Yo creo que por ser humanos y vivir en un mundo tan moderno, cuestionamos tanto el tiempo, tanto la enseñanza, ponemos los ojos en los hombres, ponemos los ojos en literaturas, en libros, y realmente en buscar el propósito en la palabra, eso es lo que nos cuesta. Sí. Amén. Hay otros textos que también nos dejan ver a través de eso, ¿verdad? Que puede primero el oír, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Y luego pues para poder guardarlas, aprenderlas, guardarlas y ponerlas por obra, ¿verdad? Y luego enseñarla a los hijos. Entonces, alguien, digamos, para poder enseñar, ¿verdad? Como se está enseñando acá, que los padres, pero si los padres no se dejan enseñar, ¿qué van a enseñar, verdad? Es bien importante que las cabezas, pues, tienen que dar su tiempo, a qué decir, de aprender, ¿verdad? De poner atención para poder enseñarle a los hijos, ¿verdad? Eso es lo que nos deja ver la palabra de Dios, ¿verdad? De que ahí están metidos ahí en las cabezas, pues, para poder enseñar, ¿verdad? Entonces, todo eso es bien, bien importante, ¿verdad? Fíjate, Noel, que tú dijiste algo bien importante que también tiene mucho que ver en el tema. Dijiste tú acerca del oído, ¿va? De hecho, yo no lo sabía, yo lo vine a conocer, y eso que mi papá es obstetra, ¿va? Es médico, es ginecólogo. Pero yo aprendí y averigüé de que el primer sentido que se desarrolla en el vientre es el auditivo. De hecho, es el sentido que las ovejas tienen bien aguzado, el oído. Por eso Jesús dice, las ovejas oyen mi voz, no me van a ver, ¿va? Oyen mi voz. Entonces, la enseñanza, como tú dijiste, inicia oyendo, ¿va? Escuchando. Pero no queda ahí. Hablábamos de lo ver y de la práctica, ¿va? Por eso es de que a mí me llamó mucho la atención ver que los rabinos tampoco sabían eso. Según yo, se juntaban según una sinagoga. Pero no, los rabinos tenían sus escuelas y decían, venite, vamos. Comían juntos, caminaban juntos, iban a aldear y en el camino les iba enseñando. O sea, ellos iban aprendiendo el carácter de su maestro. ¿Verdad? Interesante. Yo solo quisiera decirle a los hermanos, pues, que nos ven, nos van a ver, que por favor no nos juzguen, solo esta es una parte de la enseñanza. Yo les digo esto porque a veces, como a veces partimos en 2 o en 3 partes la enseñanza, hay gente que me ha escrito, me dice, mire, pero ahí les faltó, por ejemplo, que nos digan, no, pero el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas. Sí, pero esa es una parte que vamos a estudiar. Ahorita solo vimos la parte en donde el Espíritu Santo no estaba en la tierra como está ahora,
Tampoco habían personas delegadas como los 5 ministerios, por eso es que no se mencionó. Quiero ser bien claro con esto porque puede tergiversarse y decir, no, ahí no están enseñando bien porque los quieren judaizar. No, simplemente es un discipulado, un estudio acerca de la enseñanza en el pueblo de Dios. Así que faltan 2 partes y esperamos que Dios nos autorice la oportunidad para poder seguir adelante. Amén, hermanos. Bueno, vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por el regalo tan hermoso, Señor, que nos diste, salvándonos, Señor, de una eternidad sin ti, por tu sangre preciosa, precioso Espíritu Santo, enséñanos, háblanos, convéncenos, redargúyenos, Señor, haznos recordar las palabras que un día escuchamos en nuestro espíritu, Señor. Gracias por estos hermanos, por esta casa, por los pastores, el liderazgo. Te damos todo a ti, en Cristo Jesús. Amén y amén.